de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Y antes de leer le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos estarían dispuestos, no vaya a contestar sin antes escuchar y pensar lo que le estoy preguntando? No vaya a contestar sin antes razonar, pensar lo que le voy a formular. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar todo por Jesús? Levante su mano. ¿Podría dar todo por Jesús? Porque Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y en la tercera pregunta que le formuló el Señor Jesús a Pedro, Pedro se entristeció porque el Señor conocía el corazón de Pedro. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por Jesús? Como Él la dio por ti. Mateo 16, 25 dice la palabra: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea que la pregunta hoy fue: ¿usted estaría dispuesto a perder su vida por Jesús? Un amén muy tibio. Si no está convencido, mejor no diga nada. Pero si está convencido, diga amén. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar, dice Dios. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero si pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces va a recompensar a cada uno. Levante su mano derecha, los que dijeron amén, según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no van a probar la muerte. Creo que no me escuchó. Algunos de los que están aquí no van a ver muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Dele un aplauso al Señor. Guarda esta palabra en su corazón, porque lo que vamos a hablar esta noche es algo fuerte y tiene que ver con lo que acaba de confesar. Levante sus manos al cielo. Padre, Señor, tú que escudriñas los corazones y las mentes de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tú estás tratando con cada corazón y con cada persona, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona, Dios, y la fortalezcas y saques de su corazón todo temor, todo miedo, porque tú has de recompensar, Señor, aquel que tiene fe en lo que tú has hablado a través de tu palabra. Bendigo la vida de las personas que están aquí. Bendigo tu vida. Que el Señor te fortalezca. Que la gracia de Dios y el poder de Dios te hagan sentir que no estás solo y que Dios te va a recompensar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Qué tremendo el tema que Dios nos reveló para los congresos de septiembre. Tremendo. Vida en medio de la muerte. De repente a nosotros como cristianos se nos olvida que estamos en medio de lugares complicados, difíciles, en situaciones complicadas. Y se nos olvida que Dios tiene siempre un para qué en nuestra vida, más que un por qué, tiene un para qué. Por eso esta noche no le digas a Dios por qué, dile: Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que tienes en mi vida? Yo lo que le quiero compartir esta noche es de un tema que le hemos puesto o titulado: cuando lo has perdido todo. Cuando lo has perdido todo.
Estaba muy conmovido en esta semana porque hay personas cristianas que hoy están decayendo porque no están en una buena posición en la tierra. Tienen alguna circunstancia que tal vez se les ha levantado, alguna situación que les ha sobrevenido. Y hay personas que, por ejemplo, cuando pierden dinero, se olvidan de Dios. Y se empiezan a tirar al alcohol, se empiezan a tirar al adulterio, a la fornicación, empiezan a separarse de Dios, como si Dios fuera el responsable de esta situación. Por eso el tema de esta noche lo hemos titulado Cuando lo pierdes todo. Hay personas que han perdido una posición, por ejemplo, como hijo, que tal vez el padre dejó de hablarle al hijo, o no le dejó una herencia, o no es el preferido del padre, y no tiene una posición como hijo como David lo tenía con su padre Isaí. No era el consentido, estaba entre las montañas, no tenía una posición como hijo. La pregunta es, ¿cómo actuarías tú en la vida si tú perdiste la posición como hijo? Hay otras personas que han perdido su posición como un empleado, tal vez en una empresa. Perdieron su trabajo, o el jefe los despidió, o los corrieron injustamente. Y al perder tu trabajo, la pregunta es, ¿cómo actuarías, sobre todo si eres hijo de Dios? Hay personas que han perdido su posición como siervos, como ministros, como líderes en un área. ¿Cómo estás actuando cuando pierdes una posición en un liderazgo? Hay personas que han perdido bienes materiales, como por ejemplo casas. Como hijo de Dios, ¿cómo actuarías si tú perdiste una casa? ¿Alguien ha perdido alguna vez una casa? Yo también. Yo perdí una casa. Nos la robaron. La perdimos y no quisimos pelear por ella. La situación es cómo actuaste tú. Si ahorita estás con rencor, con dolor, con molestia, con deseo de venganza. ¿Qué pasaría si perdiste dinero? ¿Alguien ha perdido dinero? ¿Qué pasaría si perdiste una iglesia? ¿Alguien ha perdido alguna vez una iglesia? ¿Cómo actúas cuando alguien te roba ovejas, o te roba una iglesia, o te quiere robar un ministerio? ¿Cómo actuarías? Y más si viene de otro que dice que es cristiano. Hay personas que han perdido la confianza. Se dice que para ganar la confianza de alguien se necesita toda una vida, pero para perder la confianza se necesita un minuto. Un minuto para perder la confianza de alguien. Esto le sucedió a David. Perdió la confianza de Saúl cuando Saúl pensó que David lo estaba traicionando. Perdió la confianza del pueblo cuando fue expulsado. El pueblo le dio la espalda cuando su hijo Absalón se le levantó y lo echaron del pueblo. Y la gente no se fue tras David, ya no tenían confianza en su rey, ya no tenían confianza en su líder. Tal vez como padre, tus hijos han perdido la confianza en ti. Como madre, tus hijos han perdido la confianza en ti. Tal vez como esposo o como esposa, alguien perdió la confianza en ti.
¿Alguien ha perdido la confianza en ti? Que digas, ya no tienen confianza en mí, ya no confían en mí. ¿Nadie? Wow. A muchos siervos les pasó esto en la Biblia, de lo que estamos hablando hoy. Justa o injustamente, pero perdieron la confianza de quienes eran sus líderes. Cuando pierdes un miembro de tu familia, ¿cómo actúas? Perdiste un hijo. ¿Alguien ha perdido un hijo aquí? Mire, los pastores, Dios nos ha pasado por muchas cosas. ¿Alguien ha perdido un hermano? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿Un familiar querido? ¿Alguien lo ha perdido? Y en ese momento, ¿cómo actúas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas ante una pérdida? Estuve hablando yo con Dios y el Señor me dice, el pueblo no sabe actuar cuando algo sucede. Nuestra forma de actuar siempre es negativa. Actuamos de la forma en la que Dios no quiere que actuemos. Y nosotros pensamos que actuamos bien a la manera del mundo, siendo cristianos y siendo creyentes. Hoy nos vamos a sorprender cómo nosotros deberíamos de reaccionar ante tales circunstancias o tales momentos que podemos nosotros encontrarnos en la vida. Hay personas que han perdido un miembro de su cuerpo, una mano, un pie, han perdido los ojos. ¿Cómo reacciona esa persona si le amputaron una pierna o las dos piernas, o si antes caminaba y se quedó paralítico? Me acuerdo yo mucho, siendo muy joven en el Evangelio, yo me encontré con un amigo con el cual yo convivía mucho. Me ayudó mucho en mi juventud. Él era joven, pero yo era mucho más que él. Yo era un joven que no llegaba a los 20 años y él ya era una persona, aunque joven, una persona que había batallado mucho en el cristianismo y Dios lo había sacado de la televisión a Paco del Toro. Él era del programa que tal vez hoy los jóvenes no lo conozcan, pero en aquel tiempo era un programa que se llamaba Cachún Cachún. Y salieron muchos jóvenes en ese tiempo de la televisión y él fue uno de los primeros, si no es que el primero, que se convirtió a Cristo. Y Dios lo sacó de cosas tremendas. Pero yo me acuerdo que con Paco íbamos a su casa, porque los servicios se hacían en casa de Paco, ahí en Chapultepec, antes de que él produjera películas y todo esto. Y me acuerdo que en ese tiempo conocí a la hermana de Paco, la cual ya no vive hoy. Y la historia era que la hermana de Paco, siendo Paco un siervo de Dios, que Dios lo convirtió en una forma tremenda y llevaba el evangelio a muchos lugares tremendo, y Dios hasta la fecha lo sigue usando en una forma tremenda. Yo lo dejé de ver, no lo he visto desde hace como 20 años. Algún día habrá oportunidad para que nos volvamos a encontrar. Pero me acuerdo que en casa de Paco, cuando llegábamos y la reunión se acababa y todo estaba ahí, él tenía una hermana que ella no quería conocer de Cristo y no quería saber de Dios. Así es que literalmente ella fue tirada de un caballo y conoció a Cristo, pero ella quedó paralítica. Y lloraba y ella decía, yo quisiera volver a caminar. Ella la dejé de ver y tiempo después me enteré de que ella había fallecido, pero creo que nunca recuperó sus pies para poder volver a caminar. Y me acuerdo que orábamos y ella lloraba
y lloraba porque su testimonio era cómo se pudo negar tanto a Jesús. Yo le pregunto, ¿cómo actuaría usted si usted perdiera sus piernas, una parte de su cuerpo, un pie, sus manos? ¿Cuál sería la primera reacción que usted tendría al encontrarse con una pérdida de un miembro de sus cuerpos? ¿Qué haría usted? ¿Cuál es la primera reacción humana? Tal vez se esconde, tal vez entra en una depresión muy fuerte, en una tristeza profunda. Habría muchas preguntas que hacerle a Dios, por qué Dios lo permitió, si es que nosotros pensamos que Dios lo permitió. Pero bueno, ¿qué pasaría si tú pierdes tu salud y te sobreviene un cáncer? Y te sobreviene de repente. Hay gente que conozco y dice, toda mi vida he sido sano y ahorita me acaban de detectar leucemia y estoy en fase terminal y no entiendo por qué. Esto fue de hace 2 meses para acá. Me platicaban los hermanos Montes de un caso de un familiar muy cercano que en la semana me llamaron por teléfono, un milagro que Dios hizo con uno de sus familiares cuando él estaba completamente desahuciado y le quedaba 1% de vida en su cuerpo. Sale del hospital y Dios lo sana y no aparece ninguna enfermedad. Y él se pone a testificar en iglesias y Dios lo empieza a usar para testificar en iglesias. Y de repente, creo que el día de su cumpleaños, según me platica mi hermano Montes, vuelve a caer la enfermedad y arrecia más y el cáncer invade los huesos. Se lo llevan al hospital y cuando lo regresan del hospital, regresa peor que cuando se lo llevaron, peor. Porque a veces parece ser que en los hospitales nos enfermamos más de lo que íbamos. A veces así llega a suceder. Mi madre llegó por una enfermedad y resulta que en el hospital le dio pulmonía y no murió de la enfermedad que le afectó, sino de la pulmonía que le dio y murió. ¿Cómo actuarías tú si se muere tu mamá? Si se muere tu papá, ¿cómo actuarías tú? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Qué le dirías a Dios si muere un hijo? Me habla mi hermano Montes y en el momento que me habla, Dios me revela que la persona iba a partir con el Señor. Mi hermano Montes y yo oramos juntos y yo le dije, hermano, dejemos que sea la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere sanar, sanará, pero si Dios se lo va a llevar, que se lo lleve ya sin sufrir y que no pase en una gran agonía. Terminando de orar, a las 2 horas él murió. Yo no lo conocí, testimonio que me acaba de dar mi hermano Montes. Dios permitió que en ese tiempo en el que él fue sano pudiera testificar del poder y de la gloria de Dios. Y Dios finalmente tuvo una misericordia con él para que no estuviera en una agonía. Pero ¿qué pasaría si tú pierdes la salud? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú? ¿Te tirarías en una cama? ¿Te pondrías a llorar? ¿Buscarías los mejores médicos? Lo que hoy le voy a predicar, usted tiene que aprender la lección hoy. Porque estamos en una iglesia donde yo como pastor lo tengo que pastorear y le tengo que enseñar cuál es la forma de actuar según la palabra de Dios. Cuando nos encontramos ante una situación de esta naturaleza, porque todos podemos pasar por una situación difícil, complicada. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo actuarías si cae una enfermedad, te apareció un tumor, te apareció una situación? ¿Y cuál es la forma de actuar? ¿Cómo actuarías si pierdes dinero? Si te robaron, ¿cómo actuarías si pierdes una empresa o pierdes negocios? Estoy hablando de que ya eres cristiano. Estoy hablando de lo que le dije a estas personas cuando llegaron acá, que se necesita ser valiente para venir acá.
Que desde el momento en que tú recibes a Jesucristo, y yo no estoy hablando por hablar, hablo con detalle y hablo con todo conocimiento de causa, diciéndote que tú eres un valiente de Dios. ¿Estás preparado para perderlo todo?